Hoy nos preguntamos por nuestra esencia. ¿El carácter es algo que se hereda o que se construye con el tiempo? ¿Podemos hablar de una esencia aragonesa? ¿Cómo ha cambiado esa esencia a lo largo de los años? Vita Ventura Rubio, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis sucinto de, pues eso, ¿no? De cómo somos, cómo éramos, cómo hemos cambiado, como decía, presuntos implicados, para ver exactamente, bueno, pues cómo es la foto fija actualmente de nuestra comunidad, pero también para comprobar si esto del carácter o la esencia es algo innato o no, que lo iremos viendo, y para explicarnos todo esto mucho mejor nos acompaña Juan Delgado. Buenas tardes. Buenas tardes, Vita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a hacerle diferentes preguntas a Juan, pero vamos a empezar por algo que me parece muy gráfico, y es nuestro perfil, no el mío propio, que lo tengo un poco descompensado, sino ese perfil, cómo ha cambiado la talla de los aragoneses y aragonesas, Juan, si te parece, porque también nos desvela muchas cosas. Esa es la media de los últimos años, estamos viendo desde 1940 hasta más o menos la actualidad, y la media española, que aquí, digamos que salimos un poquito ganando en Aragón. Sí, bueno, no hay más que ver el cambio que se produce, como podemos ver en la imagen, de los años 40-50 a los tiempos actuales. El aragonés actual mide 8 centímetros más que su abuelo, ¿no? Podríamos decir, de media, ¿no? Y hay que decir que sí, que bueno, eso es una evolución también natural debido, pues eso, pues a los avances sanitarios, a la pediatría, a la alimentación. Y cuando vamos a algún castillo medieval de estos y vemos unas armaduras chiquititas, decimos, ¿pero qué pasa? ¿Que las utilizaban niños? Y no, las utilizaban, pues es que eran mucho más bajitos, eran más pequeños. Entonces parece que sí, que hemos cambiado, hemos evolucionado físicamente, y de hecho estamos por encima de la media nacional en los hombres, y en las mujeres también. Concretamente en Sabiñánigo rompe el marcador en cuanto a estatura media. ¿En concreto? Las mujeres, sí. Concretamente en Sabiñánigo, de hecho, se registran algunas de las mayores alturas de España, no solamente en Aragón, sino en términos absolutos en España. Sí, así es. Las mujeres creo que miden por encima de la media que estamos viendo aquí, casi 1,66 o sin el casi, y los hombres 1,78. Claro, aquí influyen muchos factores, como decías, estamos viendo esa evolución, que también ha sido a nivel nacional, pero cuando vemos, por ejemplo, cuando vamos a la casa de los pueblos, a la casa de los abuelos, las cocinas, las ventanas son mucho más bajitas, y también podemos ver esa diferencia. Durante mucho tiempo los españoles éramos los bajitos de Europa, ¿no? Y es que hay una parte de alimentación, de cuidados muy importante. Sí, yo recuerdo perfectamente cuando en los tiempos que hacíamos Erasmus, que a mí todavía me pilló, pues que ibas y los alemanes sobre todo tenías que mirarlos desde abajo. Y ahora eso ha cambiado, nuestros chavales jóvenes son mucho más altos, como decía antes, han mejorado las condiciones sanitarias, la pediatría desde la más tierna infancia, y sobre todo pues yo creo que también la alimentación, y luego pues un cierto, no digo culto al cuerpo, pero un cuidado del cuerpo que hace que la gente esté más cachas, más ciclada, como dicen ellos. Bueno, el estado de bienestar se ha notado también en estos cambios. Ese mito del que hablaba Juan Delgado de los españoles bajitos, ¿no? Pues Paco Martínez Soria, por ejemplo, ¿no? Ese representante aragonés con esa altura respecto a los europeos, y también otros mitos, mitos o tópicos, porque también veremos hasta qué punto es cierto o no esos tópicos, como que los aragoneses y aragonesas somos nobles y cabezotas. Hemos salido a la calle para preguntar si la gente piensa que esto es así. Los tópicos no me los creo mucho, pero bueno, lo sabrá, porque eso dice la gente. Bueno, pues como los refranes, ¿se cumplen los refranes? Bueno, pues a veces sí, a veces no. Sí, se cumplen, porque la gente los aprende y los repite y lo transmite a sus hijos y a sus nietos, y los van aprendiendo así, o sea que no desaparecen. Pues a veces sí, a veces no. Si bien es cierto que como maño, pues a veces he cogido un taxi en Madrid y me han dicho: bueno, ¿y usted es maño, verdad? Digo, no, soy de Jaén, se acaba la conversación. A veces tienes que recurrir a esos trucos porque la gente es muy pesada con esto. Sobre todo los maños, los vascos, los catalanes, andaluces, porque el que se crea que los andaluces son todos vagos es mentira. El que se crea que los catalanes, o sea, los aragoneses somos todos cabezudos, pues no es cierto. Sí, o sea, el maño que es cabezón siempre, o sea, los de Zaragoza somos como somos, y no tenemos por qué cambiar, cada región tiene sus costumbres y su forma de ser, y nosotros somos así. Hombre, llevamos fama, pero yo creo que cabezones hay en todos los sitios, sí. Cuando el río suena, agua lleva. Bueno, el caso de los tópicos aragoneses no nos dejaba especialmente bien en algunos casos.
Bueno, a ver, yo creo que una cosa son los tópicos que hay fuera de Aragón y Claro. otra cosa son los tópicos que tenemos aquí, ¿no? ¿Cómo nos vemos y cómo nos ven? Exactamente. Bueno, esas películas de Paco Martínez Soria que retratan pues a una persona, pues digamos, como muy de pueblo, muy cazurro, ¿no? Podríamos decir. Pues tuvieron su momento en esa España de los 60, de los pueblos de desarrollo, donde, bueno, pues digamos que cada comunidad tenía su propia identidad y era un poco pues ese mito que nos pusieron un poco de que Aragón es igual a ser como muy de pueblo, ¿no? Como muy... Sin embargo, hay algunas cosas pues que tienen su origen en... por ejemplo, pues el hecho de que a los de Zaragoza concretamente nos llamen muy cabezones, ¿no? Que seamos pues en el Larousse, que además Vita es francófila también como yo. En el diccionario Larousse francés, cuando tú pones la palabra tozudo, te sale como traducción têtu. Têtu es testudo. Têtu como un mil. O sea, testudo como una mula. Y pone, léase, testudo como un aragonés. Y lo pone en francés, têtu comme un aragonés. O sea, entonces... Algo de eso hay, algo de eso hay. Algo habrá, no sé si será de los sitios que nos empeñamos en decir que no iban a pasar pero algo tiene que haber. Ahí veo rencor, ahí veo rencor, Franco, total. Vamos a ver, porque esos mitos, claro, esos tópicos, mejor dicho, se basan, como decía Juan también, bueno, algo habrá, ¿no? A ver las ailas como las brujas que dicen, bueno, pues esto también. Vamos a ver algunos datos que revelan esa evolución y cómo pues, ha habido cambios demográficos. Hay algo que es así, por ejemplo, Paco Martínez Soria, volvemos a hacer esa referencia, al fin y al cabo es una referencia aragonesa. Estamos hablando de que entonces había una sociedad mucho más rural, donde por supuesto también construye las familias y las redes sociales de una manera diferente, y en los años 60-70 es cuando hay ese éxodo a la ciudad. Vemos, bueno, primero la población aragonesa ha aumentado, y además también ha aumentado con población extranjera que aporta mano de obra a la comunidad. Estamos viendo la población, estamos viendo que hay 102 mujeres por cada 100 hombres, somos un poquito más nosotras que ellos. Y también estamos viendo esta edad media. Digamos que si cogemos un prototipo de aragonés 2025, tenemos la media 45,5 años, un poquito más envejecida que la media nacional, y el 70% en entornos urbanos, sobre todo Zaragoza, la capital. Ahí estos factores indican esos cambios de usos, de hábitos y de entorno, ¿no? Sí, sí, está claro que en los años 60, pues a partir de esa época podríamos decir que se pasó de una sociedad, digamos, agraria, una sociedad más dispersa, a una ciudad más cosmopolita, más urbana, más de servicios. Entonces todo eso supuso muchos cambios. El hecho de que las mujeres seáis más es porque siempre lo sois. Vivís más tiempo, sois mejores también, pero vivís... Esto lo hemos grabado, ¿verdad? Vivís más tiempo. Y efectivamente, sí, la población, el mayor reto que tenemos en Aragón, uno de los mayores retos es el envejecimiento poblacional. Ahí sí que estamos claramente por encima de la media española y bueno, pues podemos hablar de que hay 154 personas mayores de 65 años por cada 100 menores de 16, cuando por ejemplo en el resto de España la media es de 133. Ahí claramente sí que vemos que existe una población muy envejecida y eso es un desafío y un reto importante para Aragón. Hemos cambiado mucho, estamos hablando de esta esencia, de nuestra esencia, hasta qué punto somos o nos hacemos, los tópicos se basan en realidades o no, y hemos querido preguntar a Carmen Gracia, psicóloga, si realmente el carácter es algo innato, hasta qué punto ese peso entre lo que somos y lo que nos convertimos o nos hacemos está equilibrado o hay diferentes factores. Los genes nos determinan y forman parte de nosotros, por eso nos parecemos a nuestros padres y tenemos rasgos y conductas incluso que se repiten generación tras generación. Pero sí que es cierto que no podemos determinar solamente por nuestros genes. Todos tenemos genes oncológicos en nuestro genoma humano y no todos los desarrollamos, no todo el mundo presenta estas enfermedades. Nosotros estamos muy influenciados por nuestros genes, esto lleva siendo estudiado durante muchos años y muchos filósofos y muchos científicos, pero también hay una parte mucho más social que es nuestro contexto. Entonces, es cierto que nuestra genética nos define y toma parte de las formas en las que nosotros hacemos y actuamos, pero hay una parte social, biológica y del contexto que nos define también. Nuestras relaciones sociales, la forma en la que nosotros hemos vivido nuestra infancia de pequeños, eso también influye nuestro carácter y la forma de relacionarnos, claro. Bueno, pues esto es lo que nos decía Carmen Gracia. Ahora yo te pregunto, ¿el aragonés, Juan, nace o se hace? Muy buena pregunta, Silvia. Yo creo que las dos cosas. Los que hemos nacido aragoneses, que siempre decimos que es un privilegio haber nacido aragonés,
nos sentimos aragoneses porque hemos nacido aquí, da igual en qué parte de Aragón, pero te sientes ante todo aragonés. Pero también hay que tener en cuenta que hay muchos aragoneses que se hacen. Y estamos hablando, por ejemplo, yo soy hijo de segoviano. Mi padre era de Segovia, pero se enamoró de una maña. Al final el amor tira y se vino aquí. Y bueno, él era más aragonés que yo, quiero decir. Y luego también, pues otro de los desafíos o de los retos que tenemos es el tema de la inmigración. Estos jóvenes que ya no hablan con ningún tipo de acento, sobre todo sudamericano, y que han nacido aquí, que son los que han revitalizado o están revitalizando tanto la economía como muchas zonas rurales e incluso en la propia capital, y que hacen muchos trabajos que por alguna razón u otra nosotros no queremos hacer, son maños, son fatos, son gente de los pueblos, son aragoneses, se han hecho aragoneses. Entonces yo creo que las dos cosas son verdad, se nace y se hace. Ha cambiado la sociedad aragonesa, estábamos hablando en inicio de este tiempo, pues bueno, de esa parte rural, y ha cambiado tanto que Aragón, de hecho, es puntera en muchos aspectos de investigación científica. Por ejemplo, esa vacuna de la tuberculosis, que es referencia a nivel mundial. Estamos también con equipos científicos sobre el cáncer, que también son punteros, y hemos justo querido conocer un equipo aragonés que trabaja sobre nuestro mapa personal, nuestro mapa humano, el genoma. Han hecho un mapa específico, son aragoneses y ellos saben mucho de eso del ADN aragonés, no, mundial. Continúan los avances en el mundo de la ciencia. De hecho, científicos han logrado la mayor repercusión, la mayor definición del genoma humano hasta la fecha. Isabel, queremos descubrir qué puede suponer esto en el mundo, por ejemplo, de la medicina. Bueno, pues este nuevo descubrimiento supone un avance estratosférico, quiere decir, nos permite conocer muchas más variantes a lo largo de todo el genoma, y esto puede repercutir tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de prácticamente todas las enfermedades que tengan origen genético. Decimos que es la definición más completa hasta la fecha. ¿Por qué se puede producir ahora? Bueno, son básicamente debido al avance tecnológico. La secuenciación de nueva generación, secuenciaciones de lecturas largas, que bueno, suena un poco complejo, pero al final son tecnologías que nos permiten secuenciar las bases de ADN, los nucleótidos, con mucha más eficiencia y sobre todo a un coste mucho menor. Se trata de un estudio muy complejo con muchas personas, ¿no? Sí, bueno, al final es un estudio que se ha realizado con dos de los equipos más significativos en Europa. Por una parte aquí en España, en el CRG, en Barcelona, el Centro de Regulación Genómica, y por otra parte el equipo del EMBL en Heidelberg, que es un equipo conocido mundialmente y muy renombrado. Imagino que no será sencillo el realizar todas esas pruebas, que serán necesarias máquinas muy específicas. ¿Con qué instrumental han debido contar? Bueno, pues básicamente con secuenciación, lo que llamamos de nueva generación, que ya no es tan nueva, que son secuenciadores de secuenciación masiva, y luego sobre todo también con las secuenciaciones de tercera generación, que es una secuenciación que permite estudiar fragmentos mucho más largos del ADN sin hacer interrupciones entre medio, por decirlo de alguna manera. Nos permite estudiar esa hebra de ADN, muchísimos fragmentos muy largos, y eso nos permite tener más fiabilidad y entender mejor lo que hay en esos fragmentos. Decíamos al comienzo que esto puede suponer grandes avances en el mundo de la medicina, pero todavía se puede ir más allá, ¿o ya hemos llegado a la definición completa del genoma humano? No, bueno, al final más allá, siempre, como sabéis, en 2003 se descifró por primera vez el genoma humano y nos pareció que ya. Y vamos avanzando, estamos en 2025 y la genómica es una ciencia que avanza día a día, y por supuesto de aquí a 2, 3, 5 años seguro que tenemos muchos más descubrimientos que nos van a abrir los ojos, sobre todo a nivel médico, para muchísimas cosas. Muchísimas gracias, Isabel. Para ello continúan trabajando los científicos en laboratorios como este. Pues el ámbito científico es posiblemente uno de esos ámbitos en los que se contradice el tópico, porque realmente tenemos entre los aragoneses a grandes científicos, pero a lo largo de todos los tiempos, no solamente ahora. Sí, bueno, aparte de figuras, pues como Miguel Servet o por los pelos, como decíamos, Ramón y Cajal, tenemos, por ejemplo, pues Alberto Jiménez Schumacher, tenemos aquí a gente tremendamente válida con empresas tecnológicas que han hecho y que están haciendo grandes cosas, o sea, que complejos fuera, sin duda. Además, desde afuera nos miran a veces con cierta admiración, porque siendo pocos, salimos muchos afuera, y además con éxito. Bueno, pues somos buenos en ciencia, pero si analizamos nuestra esencia no podemos olvidarnos del humor, que no es ni más ni menos que la forma de digerir la realidad. Y si hablamos de humor aragonés, hablamos de Oregón Televisión. Francisco Fraguas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, a los aragoneses nos gusta el humor.
Sí, 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 con nuestras peculiaridades, pero yo creo que en general nos gusta reírnos de nosotros mismos y en todas las casas después de comer, después de cenar, verdad que siempre hay alguien que cuenta anécdotas o chistes o lo que sea, acaba todo el mundo riéndose, sí. Pero es con franceses también. Oye, me está diciendo aquí Juan Delgado a mi lado, Fran, buenas tardes, que tienes un chiste, ¿se puede contar? Bueno, se puede contar. A ver. Me vas a decir que te vas a meter conmigo porque es un chiste francés también. No, A ver. Se conoce que en los sitios de Zaragoza estaban los franceses ahí, estaban los aragoneses en las trincheras, y le dice un aragonés a otro: Maño, como casi todos los franceses se llaman François, vamos a decir François, y cuando levante el cuezo, ¡pum! Y empiezan François, y levanta, ¡pum! François, ¡pum! Muertos, los mataban a todos. Y llega un francés y dice: como casi todos españoles se llaman Pepe, vamos a decir Pepe. Y dice: Pepe, y dice: ¿eres François? Uy, ¡pum! Bueno, yo terminaría aquí la entrevista con Juan Delgado porque es muy malo. acabar en Juan. alto. Bueno, No me esta esencia aragonesa, ¿podemos hablar de un humor aragonés o realmente no hay tanta frontera con esto del humor? Bueno, yo creo las dos cosas, ¿no? No la hay, ¿no? Todo es exportable si está bien hecho, pero es verdad que nosotros tenemos un humor, esta cosa somarda que siempre decimos, que tiene que ver con la gallega, que tiene que ver con tantas cosas, que también es muy castellana, pero sí que es muy nuestra, esta de soltar ras y secos y muy... Tal cual somos también, ¿eh? Que para querer somos igual de secos. Y de, oye, que ya te he dicho que te quiero mucho, déjame en paz. No hace falta decirlo más. Entonces, con el humor, pues es nuestra expresión de cómo somos. Pues sí, a veces somos muy secos y muy directos. Oye, vosotros precisamente habéis trabajado muy bien y habéis analizado los rasgos aragoneses porque son los que destacáis en vuestros gags y vuestras canciones. Sí, sí, claro, hombre, también antes que hablabais de los clichés y de esas cosas, es verdad que los clichés no dejan de ser clichés, pero normalmente los clichés se dan por algo. Se dan por algo. Es verdad que no todos los catalanes son tacaños, ni mucho menos, ni todos los andaluces son vagos, ni mucho menos. Ese cliché, pues, por ejemplo, yo no estoy tan de acuerdo. Pero esta cabezonería nuestra o esta sequedad nuestra, es verdad que algo de eso hay. También es verdad que tenemos esa cosa noble, ¿no? Que todo el mundo de fuera nos lo dice, que de eso algo hay. Lo que no podemos es enorgullecernos de decir, ¡ay, qué nobles somos! Pero no somos nada secos. No, somos las dos cosas. Oye, Fran, ahora ya te hablo ya no solamente como oregonés, sino como actor. Muchas veces, hemos tenido la oportunidad nosotros que entrevistamos a artistas que vienen a los teatros aragoneses y muchas veces dicen, es que sois un público muy duro en Aragón. ¿Realmente es así? ¿Realmente nos cuesta mucho el aplauso, nos cuesta mucho el reconocimiento? Yo diría que mucho no, pero a lo mejor somos un poco exigentes, un poco resabiados. No, posible, pero yo no creo que seamos más exigentes o sea, más exigentes, como que nos cueste más reírnos que nosotros. No, para nada. Para nada. No, lo comparto solo en parte. Es verdad que sí que somos muy exigentes. Por ejemplo, en el deporte se nota mucho, ¿no? Que aquí en todos los equipos de fútbol, de baloncesto, de voleibol, se han pitado a grandísimos jugadores. Y si cualquier equipo aragonés gana la Champions mañana, diríamos, sí, pero a ver el año que viene cómo va. Eso sí que lo tenemos. Entonces, igual por ahí pueden ir las cosas. Sí. Aquí Juan también quiere aportar. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice. Somos muy críticos, la verdad es que somos muy críticos. Pero sí que digo que desde el punto de vista sociológico, aquí, y de hecho Silvia hace ya bastantes años hicimos un programa de eso. En Unidad Móvil. Al menos hace 10 años ya. Por lo menos. En Zaragoza, concretamente, se testan productos para toda España. Se testan los productos, por ejemplo, la libre elección de especialista de la Seguridad Social se testó primero en Zaragoza. El prefijo telefónico 976 que hay que poner antes se testó en Zaragoza. Y yo pues me he cansado de hacer estudios para empresas de fuera porque si triunfa en Zaragoza, triunfa fuera. Y cuando se han hecho en Madrid, o en Bilbao, o en Barcelona, o en Sevilla, no necesariamente ha sido así. Luego sí que creo que tenemos ese punto de exigencia, ¿no? De no casarnos con nadie. Cuando es sí, y cuando es no, es no. Bueno, pues Oregón, Fran, Oregón, vamos, triunfa aquí, triunfa en todo Aragón y también nos consta que triunfa fuera porque ha tenido diferentes vídeos virales que han sido la comidilla en el resto del país. Por cierto, que estáis preparando temporada, que hay que tener paciencia, que todavía queda un poquito, pero que tendremos humor aragonés. Sí, empezamos. Mira, mañana tenemos el primer ensayo y el lunes empieza la primera grabación. Así que los compañeros de guión ya llevan un mes en el tajo y ya está todo lanzado. Bueno, pues muchísimas gracias y que vaya muy bien la nueva temporada. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Un abrazo.
Bueno, pues cuesta seguir después de escuchar a los compañeros de Oregón, porque claro, lo hacen todo tan bien que es complicado. ¿Hacia dónde vamos los aragoneses? Bueno, pues tenemos muchos desafíos, pero pues como hemos dicho ya, pues tenemos por un lado el reto del envejecimiento poblacional, que es algo que nos tiene, no digo que preocupar, pero sí ocupar, por el que el cuidado de los mayores resulta esencial. Y los baby boomers vamos a de repente a engrosar las listas de los jubilados. Y luego la integración sobre todo pues de esa inmigración, que aunque algunos se empeñan en verla como algo negativo, pues yo creo que justamente gracias a esa inmigración es por lo que tenemos, la economía que tenemos, y porque además están realizando trabajos que cotizan a la seguridad social. Entonces el reto es no perder la esencia, integrando y sobre todo pues cuidar a los mayores. Yo creo que esos son los mayores retos que tiene Aragón, porque por lo demás las cosas no nos están yendo mal.